Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. ¿Por qué no simplemente desapareces? El rostro de mi nuera se torció de furia mientras señalaba la puerta con el dedo. Mi hijo, mi único hijo, estaba a su lado, con los brazos cruzados, asintiendo en silencio y diciendo: estaríamos mejor sin ti. Me alegro de que estés aquí. Sígueme a través de esta historia y cuéntame desde qué ciudad me estás siguiendo. Así sabré hasta dónde se ha extendido mi voz. No lloré. No en ese momento. Solo tomé mi bolso y lo poco que quedaba de mi dignidad y salí de la casa que les ayudé a comprar. La casa donde cuidé a sus hijos incontables fines de semana. La casa donde les llevaba caldo cuando estaban enfermos y champán cuando había algo que celebrar. El aire de primavera se sentía helado contra mi rostro mientras me alejaba en el auto. A mis 73 años me decían que ya no me querían, que era desechable. Las manos me temblaban en el volante. El camino de siempre hacia casa se difuminaba entre las lágrimas que me negaba a aceptar. Semáforos, señales de alto, el viejo roble en la esquina de Elm. Todo pasaba como en un sueño borroso, mientras mi mente repetía una y otra vez esos últimos momentos. Estaríamos mejor sin ti. Lo habrían pensado siempre, cada cena de domingo, cada cumpleaños, cada mañana de Navidad. Habrán deseado que simplemente me esfumara. Me detuve frente a mi casa victoriana en la calle Maple, la que ha estado en mi familia por generaciones. La casa donde crié a Gabriel después de que su padre muriera. La casa que algún día esperaban heredar. La luz del porche que dejé encendida esa mañana me recibió de regreso. Sin saber que la mujer que volvía ya no era la misma que se había ido dentro, caminé por habitaciones conocidas que de pronto se sentían ajenas. Fotos familiares adornaban el pasillo. La graduación de Gabriel, el bautizo de los gemelos, la boda de Jimena y Gabriel. Antes era esencial. ¿Cuándo cambió eso? El silencio apretaba en mis oídos. No se oían las risas de los nietos. No había cena familiar por preparar. Solo yo y el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, contando los minutos de una vida no deseada. Gabriel y yo solíamos ser muy unidos. Desde que perdió a su padre a los 12, éramos un equipo. Fui a cada partido de béisbol, ayudé con cada proyecto escolar. Me desvelé hablando con él sobre sus solicitudes universitarias. Fui su confidente, su porrista, su refugio. Luego llegó Jimena, inteligente, ambiciosa, con sus ideas bien definidas sobre la dinámica familiar y los límites. Intenté recibirla, adaptarme a sus maneras. Tal vez no lo logré del todo. Comenzaron las correcciones sutiles, cómo doblaba la ropa de los niños, los refrigerios que ofrecía, los consejos que daba. Aún así, manteníamos la apariencia de armonía. Cenas dominicales, reuniones festivas, cumpleaños. Aprendí a preguntar antes de llevar algún platillo, a confirmar antes de comprar regalos para los niños. Reduje mis visitas de 3 veces por semana a solo una. Tragué comentarios sobre la educación de los gemelos, sus actividades, sus horarios. Creí que había hecho lo suficiente. Claramente me equivoqué. Todo empezó con una cazuela. Algo tan pequeño en realidad. La cerámica pintada a mano de mi abuela, con flores azules que bailan alrededor del borde. Jimena se la había llevado prestada hace meses para una cena con sus colegas. La necesitaba para el convivio en la iglesia y se lo mencioné durante una visita. Oh, por ahí la debo tener, dijo sin despegar la vista de su laptop. La buscaré en algún momento. Le expliqué que el convivio era mañana, tratando de mantener un tono ligero. El pastor Williams había pedido específicamente mi cazuela de camote. Jimena soltó un suspiro cargado de fastidio. Estoy en medio de un proyecto del trabajo, Soledad. No puedo dejar todo para buscar un traste. Le dije que entendía que estaba ocupada, que quizá podría indicarme dónde buscarla yo misma. Cerró de golpe la laptop. Ese es precisamente el problema.
Siempre estás al pendiente de todo, apuntando lo que nos prestas, llevando la cuenta de lo que te debemos. Eso no es justo, dije realmente sorprendida. Es solo una cazuela. Contigo nunca es solo una cazuela. Son los comentarios sobre que los gemelos necesitan corte de pelo, o que deberían tomar clases de piano, o que la despensa funcionaría mejor si la organizáramos diferente. Solo intentaba ayudar cuando la reorganicé. Nosotros no pedimos ayuda. Su voz se elevó y sus mejillas se encendieron de color. Nos estás asfixiando con tu presencia constante, tus opiniones constantes, tu todo constante. Solo había estado visitando una vez a la semana, mucho menos que las 3 veces que solía ir, mucho menos que las visitas diarias cuando los gemelos eran recién nacidos, y Jimena no podía con todo. Pensé que estaba respetando sus límites. ¿De dónde viene todo esto?, pregunté con la garganta apretada. ¿Si me he pasado? ¿Pasado? Soltó una risa áspera que nunca le había escuchado antes. Arrasas, nos haces quedar mal como padres. ¿Te acuerdas de Navidad? La tablet educativa que específicamente te dijimos que íbamos a regalarles a los gemelos. ¿Y qué hiciste? Compraste exactamente la misma. No lo sabía porque no me dijeron. Nunca preguntas, simplemente decides que sabes más. La puerta principal se abrió y Gabriel entró. Llegó temprano del trabajo. Vio la escena. Su esposa tensa de coraje, yo sentada al borde del sillón, seguramente con la confusión y el dolor escritos en la cara. ¿Qué pasa aquí?, preguntó dejando el portafolio. Jimena se volvió hacia él. Tu mamá está molesta por su cazuela. No se trata de la cazuela, protesté. Jimena dice que los estoy asfixiando, que los hago quedar mal como padres. Miré a mi hijo, esperando que interviniera, que calmara las aguas como siempre lo hacía. Pero en lugar de eso, suspiró y se pasó la mano por el cabello, un gesto tan parecido al de su padre que me dolió el alma. Mamá, hemos querido hablar contigo sobre esto, dijo con voz suave pero firme. Sí tiendes a pasarte. La traición me golpeó como un puñetazo real. Mi hijo, mi Gabriel, el niño que crié sola después del infarto de su padre, el mismo por quien trabajé en 2 empleos, por quien dejé sueños en pausa, por quien lo di todo. No lo entiendo, susurré. Pensé que estaba ayudando. No necesitamos tu ayuda, dijo Jimena. No de la forma en que la das. No con condiciones disfrazadas. No hay condiciones. ¿En serio?, interrumpió. ¿Y los comentarios sobre cuánto vale la casa ahora? Las insinuaciones sobre los ahorros para la universidad de los gemelos, los recordatorios de que la casa victoriana ha estado en tu familia por generaciones, ¿eso no son condiciones? Mamá, dijo Gabriel, poniéndose al lado de su esposa. Necesitas respetar nuestros límites. Somos adultos, somos padres, tomamos nuestras propias decisiones. Lo sé, respondí con la voz apagada. ¿De verdad?, desafió Jimena. Porque parece que estás esperando a que fracasemos para poder venir a arreglarlo todo, como si no confiaras en nosotros. Eso no es cierto. Confío plenamente en ustedes. Entonces, ¿por qué no puedes dejarnos vivir nuestra vida sin estar siempre opinando? Sin reacomodar la alacena o comprar regalos repetidos o cuestionar cómo criamos a nuestros hijos. Intenté explicarme, defenderme. La alacena fue una sorpresa mientras estaban de vacaciones. La tablet, porque vi lo educativa que era. Los comentarios sobre los cortes de cabello fueron porque los gemelos no dejaban de empujarse el pelo de los ojos, pero no escuchaban. Ya tenían su decisión tomada. Creo, dijo Gabriel al fin, que todos necesitamos algo de espacio. Espacio, repetí la palabra, vacía. Sí, coincidió Jimena, espacio para ser una familia sin sentirnos vigilados. Fue entonces cuando dijo esas palabras, las que cambiarían todo. Estaríamos mejor sin ti. Y mi hijo, mi único hijo, asintió. El camino, de regreso, fue una neblina.
La casa victoriana se alzaba oscura y vacía. Nadie esperaba mi regreso. Recorrí los cuartos llenos de recuerdos, tocando fotografías, deslizando los dedos por los muebles que habían presenciado una vida entera de alegrías y dolores. En la cocina, abrí gabinetes repletos de bandejas para reuniones familiares que tal vez no volverían. El refrigerador guardaba sobras de la cena del domingo, quizás la última. No comí. No pude. Me senté en mi sillón de lectura junto a la ventana, viendo cómo la oscuridad se adueñaba del vecindario. Las luces se encendían en las casas cercanas, familias reuniéndose para cenar, niños siendo bañados y llevados a la cama. La vida normal seguía mientras la mía se rompía en silencio. Mi teléfono seguía mudo. No hubo mensajes arrepentidos de Gabriel, ni llamadas de los gemelos preguntando cuándo los visitaría, ni una señal de que alguien notara mi ausencia. El reloj de péndulo marcó las 9, luego las 10, después la medianoche. No me moví, no lloré, no asimilé el temblor que acababa de sacudir mi mundo. Estaríamos mejor sin ti. Las palabras resonaban en la casa vacía. En los espacios vacíos de mi corazón, había estado realmente tan ciega, tan dominante, tan indeseada. O ellos habían sido tan desagradecidos, tan cómodamente crueles, tan pronto dejaron atrás décadas de amor y sacrificio. A medida que caía la noche, algo dentro de mí se endureció. Una determinación que no sentía desde que enviudé a los 42 años, con un niño de 12 que criar sola. Esa fuerza que me sostuvo en el duelo, en la maternidad en solitario, en reconstruir una vida desde las cenizas, querían que me desvaneciera. Tal vez ya era hora de hacerlo de verdad. No los llamé, tal vez por orgullo, o por algo más oscuro que empezaba a crecer dentro de mí. Pasaron los días, luego las semanas. Me movía por mis rutinas como un fantasma dentro de mi propia existencia. Regaba las plantas, recogía el correo, iba sola a misa, inventaba excusas por la ausencia de mi familia. Los gemelos tienen clases de natación, decía, o Gabriel anda con un proyecto importante en el trabajo. Las mentiras sabían amargas. La señora Robles del club de jardinería me preguntó 2 veces por las cenas de los domingos. «Extrañamos ver a tu familia», dijo mientras acomodaba narcisos en el altar. Sonreí y cambié de tema. Por las noches, los recuerdos me asaltaban. Los primeros pasos de Gabriel en esta misma sala, enseñarle a leer en el asiento junto a la ventana del segundo piso, su adolescencia, la casa retumbando con los ensayos de su banda de rock en el sótano, la fiesta de graduación en el patio, tantas caras orgullosas celebrando que lo aceptaran en la universidad estatal. ¿Acaso lo fallé de alguna manera? ¿Fui demasiado generosa o no lo suficiente? ¿Amé con demasiada intensidad o me faltó entrega? Me sorprendía deambulando de cuarto en cuarto, tocando los marcos de las puertas donde habíamos marcado su altura con lápiz, abriendo armarios donde aún se guardaban los juegos de mesa de aquellos días lluviosos. Parada en su antigua habitación, ahora de huéspedes, pero que aún retenía el eco de la risa de un niño. 3 días después de nuestra pelea, abrí el armario del pasillo y me quedé mirando una pila de álbumes de fotos. Saqué uno, el libro de bebé de Gabriel, su huella diminuta en tinta, la pulsera del hospital, su primera sonrisa, su primer diente, su primer día de escuela. Lo documenté todo, cada hito fue un tesoro. Ahora esos recuerdos se sentían como reproches. Mi amor fue demasiado abrumador, mi orgullo demasiado evidente, mis expectativas demasiado altas. Cerré el álbum y vi la carpeta junto a él. Mi testamento, el documento que nombraba a Gabriel como único heredero de la casa victoriana en Maple Street, una propiedad que hoy vale casi $1 millón. La casa con la que ellos contaban.
Algo se movió dentro de mí, una revelación fría y nítida como la luz del invierno. ¿Eso era lo que yo significaba ahora para ellos? No madre, no abuela, sino una herencia futura, un salvavidas financiero, la promesa de una riqueza venidera. Ese pensamiento se cristalizó mientras me quedaba ahí, con el testamento entre las manos. Todos esos comentarios de Jimena sobre el valor de la casa, sobre fondos universitarios, sobre el legado familiar, de pronto adquirieron un nuevo sentido. Estaban esperando que muriera. Tal vez no deseándolo activamente, pero sí planificándolo, contando con ello, construyendo su futuro sobre la base de mi eventual ausencia. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente. Fernando Ríos había manejado mis asuntos por décadas. Redactó el testamento tras la muerte de Carlos. Me ayudó con el fondo universitario de Gabriel. ¡Qué agradable sorpresa! ¿Cómo están Gabriel y la familia? En parte por eso estoy aquí, dije mientras me acomodaba en la silla de siempre. Quiero hacer algunos cambios. ¿En el testamento? Preguntó él mientras buscaba mi expediente. En mi vida, corregí. Empezando por la casa, quiero venderla. Su mano se detuvo sobre Medair, el victoriano. Pero siempre has insistido en mantenerlo en la familia. Las cosas cambian, respondí sin rodeos. ¿Lo hablaste? Con Gabriel, esa casa ha estado en tu testamento como su herencia desde hace años. Lo sé. Fernando me observó por encima de sus lentes. Soledad, perdona que pregunte, ¿pero todo está bien? Esto parece muy repentino. Pensé cuánto debía contarle. Fernando no era solo mi abogado, había sido amigo de Carlos, había visto crecer a Gabriel. Gabriel y yo tuvimos un desacuerdo, dije con cautela. Eso me ha hecho replantearme muchas cosas. Ya veo, dijo, aunque claramente no entendía. ¿Y vender la casa familiar es tu respuesta a ese desacuerdo? Puesto así, sonaba mezquino, una reacción. ¿Estaba siendo vengativa? ¿Usando la casa como castigo? Es más complejo que eso, dije. Me he dado cuenta de que he vivido mi vida girando en torno a las expectativas de otros, tomando decisiones basadas en lo que creía que debía hacer, no en lo que realmente quería. ¿Y qué quieres tú, Soledad? La pregunta me desarmó. ¿Qué quería yo, después de décadas de anteponer a los demás? Mi esposo, mi hijo, mis nietos. ¿Qué quería para mí? Quiero. Mi voz titubeó. Quiero vivir antes de morir. 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 Recordé las noches de terrores que me hacían correr a su lado, la varicela que cuidé con tanto esmero, el desamor de su primera novia que lo dejó por el capitán del equipo de debate. En la cocina lo enseñé a hacer la receta de hot cakes de su padre. En el comedor hacíamos la tarea y proyectos de ciencias sobre la mesa. En la sala, mañanas de Navidad y cumpleaños. Cada rincón guardaba recuerdos. Cada tabla del suelo fue testigo de nuestras vidas. Pero los recuerdos no son lo mismo que el futuro. Estaríamos mejor sin ti. Aún dolían esas palabras. Aún resonaban en cuartos vacíos. Si era honesta conmigo misma, las cosas habían estado cambiando desde hace años. Las visitas de Gabriel eran más cortas, más por compromiso. Las conversaciones se volvieron superficiales. Mi papel pasó de madre a niñera ocasional a, ¿qué? Un personaje de fondo en su historia. Había estado aferrada a una versión de la familia que tal vez ya no existía, apegada a tradiciones y expectativas mientras ellos seguían adelante, sin mí. La casa se había vuelto un museo de lo que fue, no de lo que podría ser. Una semana después de reunirme con Fernando, recibí una llamada. Un desarrollador estaba interesado, todo en efectivo. Cierre rápido, sin condiciones. Probablemente la demolerán,
advirtió Fernando. Construirán algo moderno. La idea debería haberme horrorizado. En cambio, sentí una ligereza extraña, que construyan algo nuevo, que el pasado dé paso al futuro. Diles que acepto, dije. Soledad, estás completamente... Estoy segura, lo interrumpí con una voz más firme que en años. Ya es hora. Esa noche caminé por cada habitación despidiéndome. No de la casa, sino de la mujer que había sido entre esas paredes. Esposa, madre, viuda, abuela. Roles que me definieron, me limitaron, me sostuvieron. Ahora yo me definiría. La decisión, una vez tomada, se sintió correcta. No fácil, pero correcta. Como soltar un peso que no sabía que llevaba. El peso de las expectativas, las suyas y las mías. El peso de un legado que había protegido para personas que no lo valoraban, ni a mí. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde la pelea. En mis sueños me encontraba en una orilla desconocida, las olas borrando las huellas tras de mí, el horizonte abierto frente a mí. La casa se vendió en 2 semanas. Un desarrollador con efectivo y pocas preguntas. Firmé los papeles un martes por la mañana, sintiéndome extrañamente ligera al entregar las llaves. La abogada de cierre pareció sorprendida por mi compostura. La mayoría se emociona mucho, dijo, sobre todo al vender una casa familiar. Sonreí. Ya lloré lo que tenía que llorar. El cheque, una suma tan grande que parecía irreal, fue depositado directamente en mi cuenta. Fernando ya había organizado citas con asesores financieros, agentes inmobiliarios y planificadores patrimoniales. Mi agenda, vacía por semanas, de repente se llenó de citas y posibilidades. Me di 3 semanas para empacar y desalojar. 3 semanas para desmantelar toda una vida. Empecé por los cuartos fáciles, el baño de visitas, el cuarto de lavado, el closet del pasillo, organizando todo en montones. Lo que me quedaba, lo que se donaba, lo que se tiraba. El proceso era metódico, casi reconfortante. Cada decisión, un pequeño acto de autonomía. Luego vinieron los espacios más difíciles. El cuarto de infancia de Gabriel. La recámara principal que compartí con Carlos. La sala, con su pared llena de fotos familiares. Encontré el primer guante de béisbol de Gabriel en el ático, aún con la forma de su mano de 8 años. Sus cintas de ferias científicas. Las tarjetas del Día de las Madres que hizo en la primaria. Mi cara dibujada con pestañas exageradas. Las palabras World's Best Mom escritas cuidadosamente con crayones. ¿Fui la mejor mamá del mundo? ¿O fui, como dijo Jimena, controladora, asfixiante, incapaz de soltar? Tal vez las 2 cosas eran ciertas. Tal vez el amor y el control se enredaron en algún punto del camino. En el closet de la recámara principal encontré los suéteres de Carlos, todavía colgados donde los dejó hace 28 años. El olor familiar ya se había ido, pero su forma seguía viva en los codos gastados, en los puños estirados. Los había guardado todo este tiempo, estos fantasmas de lana. Es hora de soltar, susurré, doblando cada uno con cuidado para donarlos. En la vitrina del comedor estaban los platos de porcelana de mi abuela, usados en cada comida festiva desde el día de mi boda. Envolví cada pieza en papel periódico, recordando cenas de Acción de Gracias, festines navideños, brunches de Pascua. Las manitas de los gemelos alcanzando los panecillos. Gabriel cortando su primer pavo. Jimena, nerviosa, en su primera fiesta, con nosotros como la nueva novia de Gabriel. ¿Habría más cenas familiares? ¿O esas tradiciones se acabaron con el «estaríamos mejor sin ti»? No lo sabía. Pero igual envolví la vajilla con cuidado, marcando la caja como colección familiar, con letras negras bien trazadas. Las fotos fueron lo más difícil. Las escolares de Gabriel, mostrando su transformación de niño dientón a joven serio por graduarse de la prepa. Nuestros retratos familiares, primero los 3 juntos, luego
Solo Gabriel y yo después de que Carlos muriera, luego Gabriel con Jimena, y por último, los 4 cuando nacieron los gemelos. No podía llevarme todas a mi nuevo espacio más pequeño, pero tampoco podía tirarlas. Pasé un día entero eligiendo, organizando, armando álbumes, con los recuerdos esenciales y fotografiando el resto para conservarlos digitalmente. A medida que la casa se vaciaba, parecía hacerse más grande, resonante. Mis pasos rebotando en las paredes desnudas. Los fantasmas de los muebles dibujados en rectángulos deslavados sobre el piso de madera. Mientras tanto, mi nueva vida iba tomando forma entre llamadas y reuniones. Quiero abrir fondos universitarios para mis nietos, le dije al asesor financiero. Fideicomisos irrevocables que puedan usar al cumplir 18, sin importar las circunstancias familiares. Él asintió, tomando nota. ¿Y el resto del dinero? Me gustaría donar una parte importante al hospital infantil, dije, al área de oncología, pediátrica. Carlos fue pediatra. Él lo habría aprobado. Es muy generoso, comentó el asesor. ¿Y para usted? Para mí. ¿Qué idea tan extraña? Quiero comprar un lugar pequeño cerca del mar, dije. Algo manejable pero hermoso. Y quiero invertir el resto para tener ingresos que me permitan viajar. ¿Viajar?, preguntó. Sí, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. Siempre quise conocer Oaxaca, y Madrid, y Valencia. Él sonrió. Podemos hacerlo realidad. El agente inmobiliario me mostró 5 propiedades antes de que lo encontrara. Un condominio de 2 recámaras en un edificio pequeño con vista al océano. Ventanales en la sala enmarcando el azul infinito del mar y el cielo. Un balconcito justo del tamaño para el café de la mañana y los cócteles al atardecer. Electrodomésticos modernos en una cocina pensada para la sencillez, no para reuniones familiares grandes. Es perfecto, dije, mirando las olas romper contra la orilla. ¿Estás segura?, preguntó el agente. Es un cambio grande respecto a la victoriana. Justamente por eso es perfecta. Esa tarde hice una oferta. Para la semana siguiente ya era mía. Los de la mudanza llegaron un jueves. Me quedé parada en la victoriana vacía una última vez, escuchando los crujidos conocidos y el suspiro de la casa vieja. En la entrada, pasé los dedos por el marco de la puerta donde estaban las marcas a lápiz que mostraban cómo había crecido Gabriel. Adiós, susurré, no a la casa, sino a la mujer que había vivido allí. La mujer definida por sus papeles de esposa, madre, abuela, la que medía su valor según cuánto servía a los demás. Cerré la puerta sin mirar atrás. El departamento me recibió con paredes desnudas y pisos vacíos. Un lienzo esperando mi toque. Coloqué mis pertenencias con cuidado, cada una elegida con intención y no por costumbre. Los álbumes familiares ocuparon una repisa especial. El reloj de bolsillo de Carlos en la mesita de noche. La mecedora de mi abuela junto a la ventana con vista al mar. Todo lo demás era nuevo. Un sofá moderno color verde agua, cuadros con paisajes costeros, ropa de cama en tonos azul y blanco. Una mesa de comedor para 4 personas, no como ese monstruo para 8 que dejé atrás. Esa primera noche me senté en el balcón a ver cómo las estrellas aparecían sobre el agua. El sonido rítmico de las olas reemplazó el tic-tac del viejo reloj de péndulo. En vez del olor a cera de limón y madera antigua, el aire salado llenó mis pulmones. Me sentí libre y anclada a la vez, sin expectativas, pero firme en mis decisiones. A la mañana siguiente, desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas. Por un momento, no recordaba dónde estaba. Luego el sonido de las gaviotas y el romper de las olas me ubicaron. Mi nueva vida, mi elección. Hice café y lo llevé al balcón, observando a los corredores madrugadores en la playa abajo. Una pareja mayor caminaba de la mano por la orilla. Una joven madre corría tras su niña entre las olas poco profundas. Mi celular seguía en silencio.
sin llamadas de Gabriel preguntando por mi ausencia, sin mensajes de Jimena sobre la cena del domingo, sin videollamadas de los gemelos enseñándome sus dibujos nuevos. Siquiera sabían que me había mudado, que vendí la casa que esperaban heredar, que cambié mi vida por completo. Lo descubrirían algún día, pero por ahora, ese silencio también formaba parte de mi transformación. Aprenderán a existir, sin su aprobación, sin ser necesaria, sin medir mis días por su presencia o su ausencia. Abrí la laptop y reservé un crucero a Chiapas para el mes siguiente. Luego vuelos a Europa para el otoño. Busqué clases de fotografía en el centro comunitario y me inscribí en un grupo de yoga en la playa que se reunía al amanecer. Esa tarde caminé descalza por la orilla, dejando que las olas mojaran mis pies. El agua estaba helada, impactante, como esta nueva vida, desconocida, estimulante. Una niña pasó corriendo tras una gaviota. Su risa flotaba en el viento. Pensé en los gemelos, un pinchazo de pérdida en medio de esta libertad recién descubierta. ¿Vendrían algún día a visitarme aquí? ¿Construirían castillos de arena donde ahora camino? ¿O este lugar quedaría al margen de mi vida anterior? ¿Un santuario de autodescubrimiento? No lo sabía. No podía saberlo. Por primera vez en 1970, décadas, mi futuro no lo definían las necesidades o expectativas ajenas. Se abría ante mí, en blanco. Esa noche me dormí con el sonido de las olas, soñando no con el pasado, sino con posibilidades. Pasó un mes sin noticias de mi familia, sin llamadas, sin mensajes, sin visitas de los nietos. Me había vuelto un fantasma en sus vidas. Mis días encontraron nuevos ritmos. Café en el balcón al amanecer mirando el Atlántico. Paseos por la playa recogiendo conchas. Tardes con novelas olvidadas o explorando tienditas costeras. Noches con vino mientras el cielo pasaba de azul a índigo. Inventaba excusas para mis amistades sobre la ausencia de mi familia. Sonreía y fingía que todo estaba bien, mientras el silencio retumbaba dentro de mí. El cumpleaños de los gemelos pasó sin señal. Las tarjetas que compré seguían en mi escritorio, sin enviar. Un pequeño monumento a nuestra creciente distancia. ¿Ya me habrán olvidado? ¿Se adaptan tan rápido los niños a la ausencia? En mi edificio conocí vecinos que se volvieron amigos. Ofelia del 3B me invitó a partidas semanales de bridge. Los Sullivan organizaban cócteles los viernes. El doctor Jiménez me recomendó los mejores senderos para caminar. ¿Eres nueva por aquí? Ofelia lo preguntó mientras jugábamos a las cartas. Nueva en todo, respondí. Nuevo hogar, nuevo estilo de vida, nueva independencia. Ella asintió. Reinventarse. Hice lo mismo cuando Harold falleció. Vendí nuestra casa en Connecticut, me mudé aquí. Aprendí a hacer paddleboard a los 68. Paddleboard. Solté una risa al imaginarme equilibrándome sobre el agua. ¿Y por qué no? Esa es mi filosofía, ahora. Probar todo al menos una vez. Adopté su forma de ver la vida, aceptando invitaciones que antes habría rechazado. Cruceros al atardecer, clases de cerámica, excursiones de un día a santuarios de vida silvestre. Mi agenda se llenó de actividades elegidas por mí. Sin embargo, el vacío en forma de familia seguía siendo imposible de llenar. Algunas mañanas, alargaba la mano para tomar el teléfono, convencida de que hoy llamarían. Algunas noches escribía mensajes que nunca enviaba. El orgullo y el dolor formaban una barrera infranqueable. Se acercaban mis días de viaje a Chiapas. Compré maletas, zapatos para caminar, una buena cámara. En la sesión de preparación de la agencia de viajes, una mujer preguntó, ¿viajas sola? Sí, dije, aunque aún me sonaba extraño. Qué valiente, respondió, aunque su tono insinuaba lo contrario. Yo jamás podría. Antes habría estado de acuerdo. Ahora me parecía una evolución necesaria. La duda aún se colaba. ¿Estaba exagerando? ¿Debería ser yo quien diera el primer paso?
Una tarde pasé frente a su casa. Las bicicletas de los gemelos en el césped, el coche de Gabriel en el camino, de entrada. Los jardines de Jimena floreciendo con los colores del verano. La vida continuando sin mí. No me detuve. Conduje de regreso a casa con las lágrimas nublándome la vista. Esa noche reservé la excursión cara para ver las auroras boreales, algo que antes habría considerado demasiado derrochador. Cada acto de independencia reforzaba mi determinación. Aún así, la ausencia de los gemelos seguía siendo una punzada constante. Extrañaba sus abrazos pegajosos, sus preguntas sin fin, sus observaciones sin filtro. ¿Los había perdido en mi intento por recuperar mi dignidad? Los domingos por la mañana eran los peores. El momento del brunch familiar se extendía vacío. Ante mí, probé nuevas iglesias, pero no podía concentrarme preguntándome si alguien en nuestra antigua congregación había notado mi ausencia. Desaparecí justo como ellos querían. La pregunta que me rondaba era si alguna vez podría volver o si siquiera quería hacerlo. Entonces mi teléfono explotó. 21 llamadas perdidas en 2 horas. 15 de Gabriel. 6 de Jimena. Mensajes de voz cada vez más desesperados. Mamá, por favor llámanos. ¿Qué hiciste? Necesitamos hablar. Mamá, es importante. Contesta, por favor. Miré la pantalla con el corazón a 1000. Después de semanas de silencio, esa urgencia repentina me sacudió. Mi dedo flotaba sobre el botón de devolver la llamada. Una parte de mí quería ignorarlos, hacerles sentir una mínima parte del abandono que yo viví. Pero otra parte, la madre en mí, no podía sostener tanta crueldad. Llamé. Gabriel contestó al primer timbrazo, mamá, su voz tensa, llena de rabia contenida. ¿Qué demonios está pasando? La señora Peterson llamó diciendo que hay una cuadrilla de construcción en la casa. ¿Tu casa? Ya no es mi casa, respondí con calma. La vendí. Silencio. Luego, ¿qué dijiste? Vendí la casa, Gabriel. Los papeles se firmaron hace 3 semanas. Pero esa es nuestra herencia. El fondo para la universidad de los niños. Nuestro colchón para la jubilación. Su voz subía con cada frase. No puedes simplemente venderla sin hablarnos. Claro que puedo. Era mi casa. Mamá, esto no es propio de ti. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasaba? Tal vez dignidad. O darme cuenta de que pasé décadas siendo subestimada. Me dijiste que desapareciera, le recordé. Así que hice algunos cambios. No lo decíamos literalmente. Solo fue una pelea. A mí no me pareció así. Escuché a Jimena al fondo haciendo preguntas. Luego tomó el teléfono. Sí, lo era, y ahora ya no. ¿Y los niños? ¿Su herencia? He creado fondos universitarios para cada uno. Dije que recibirán el dinero cuando cumplan 18, sin importar nuestra relación. Esa parte nunca estuvo en duda. Más silencio. ¿Entonces podemos vernos? Por favor, necesitamos hablar cara a cara. Acepté tomar un café al día siguiente. Un lugar público me parecía más seguro. Me estaban esperando cuando llegué a la cafetería, los dos con cara de no haber dormido. Mi hijo se puso de pie al verme. Su rostro mostraba una mezcla compleja de ira y desconcierto. «Te ves distinta», dijo cuando me senté. Me había cortado el cabello, más corto y moderno que el estilo conservador que llevé por décadas. También ropa nueva, pantalones de lino y una blusa de seda en colores que nunca antes había usado. «Soy distinta», respondí. Jimena me observó con una expresión reservada. «¿Dónde estás viviendo?» Fuimos a la casa y el nuevo dueño dijo que te habías ido hace semanas. Compré un departamento cerca de la playa. «La playa», repitió Gabriel. «Odias la playa. Siempre dijiste que la arena se mete en todas partes». ¿De verdad lo dije? Tal vez. O tal vez solo me acomodé a las preferencias de su padre por las vacaciones en la montaña. Luego vino la preferencia de Gabriel por los viajes a la ciudad.
hasta que mis propios deseos quedaron tan enterrados que los olvidé por completo. He descubierto que en realidad me gustan bastante, dije mientras sorbía mi café. Cayó un silencio tenso. A nuestro alrededor, el café seguía su curso normal. Estudiantes estudiando, parejas conversando, baristas gritando pedidos. Nuestra mesa parecía encerrada en una burbuja de emoción contenida. ¿Por qué?, preguntó finalmente Gabriel con voz baja. ¿Por qué harías esto? Me tomé mi tiempo revolviendo el azúcar en mi taza. ¿Recuerdas lo que me dijo Gabriel? Los dos. Tuvo la decencia de bajar la mirada, avergonzado. Estábamos enojados. La gente dice cosas que no piensa cuando está enojada. Hay palabras que no se pueden retirar, respondí. Algunas heridas no sanan tan fácilmente. ¿Entonces esto es un castigo?, preguntó Jimena con los ojos brillando. ¿Nos estás castigando vendiendo nuestra herencia? Todavía no era de ustedes, le recordé con suavidad. Y no, esto no es un castigo, es una consecuencia. ¿Consecuencia? Mi hijo parecía confundido. Durante 4 años he sido la red de seguridad familiar. La niñera, el fondo de emergencia, la herencia garantizada. Me han dado por sentada, seguros de que sin importar cómo me trataran, la casa eventualmente sería suya. Comenzaron a protestar, pero levanté la mano. Cuando me dijeron que desapareciera, algo se rompió en mí, pero también despertó otra cosa. Me di cuenta de que he pasado mis años de retiro viviendo para su futuro en vez del mío. ¿Así que vendiste todo? Décadas de historia familiar. La voz de mi hijo se quebró. No todo. Guardé los álbumes de fotos, las reliquias familiares. Esas aún serán parte de su herencia algún día. Pero la casa. Sí, la vendí. Y usé el dinero para por fin empezar a vivir para mí. ¿Qué significa eso?, preguntó Jimena con desconfianza. Les mostré fotos de mi nuevo departamento. Les conté sobre la donación al hospital infantil. Expliqué mis planes de inversión. Voy a viajar, añadí. Ya tengo reservado un crucero a Chiapas el próximo mes. Después, quizá a Europa. Se miraron entre ellos, claramente luchando por aceptar esta nueva versión de mí, tan diferente de la madre y abuela complaciente que conocían. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente mi hijo. ¿Y tus nietos? La pregunta dio en el blanco. Mi compostura cuidadosamente construida se tambaleó. Los he extrañado muchísimo, admití. Pero ustedes dejaron claro que querían distancia. Nos referíamos a visitas menos frecuentes, no a una desaparición total, exclamó Jimena. Los gemelos siguen preguntando dónde estás. Les hemos dicho que no te sientes bien. Así que les han estado mintiendo, observé. ¿Qué se supone que debíamos decir?, exigió Gabriel. ¿Que tuvimos una pelea y decidiste vender su herencia y mudarte sin decir nada? Pudiste haber llamado, señalé. En cualquier momento durante las últimas 6 semanas pudiste haber llamado. Tú también, replicó él. Nos miramos, el estancamiento estirándose entre nosotros. Necesitaba descubrir quién soy sin ustedes. Dije al fin, sin estar definida por mi papel en sus vidas. ¿Y quién es esa persona?, preguntó Gabriel con un tono levemente más suave. Aún lo estoy descubriendo. Jimena se inclinó hacia adelante con una expresión sincera. No queríamos que esto pasara. Sí, estábamos frustrados. Sí, dijimos cosas que no debimos, pero nunca quisimos perderte. ¿De verdad no?, pregunté en voz baja. ¿O simplemente no querían perder lo que represento? Cuidado infantil gratuito, seguridad económica, la promesa de una herencia. Su rostro se sonrojó. Eso no es justo. ¿No lo es? Ustedes han dejado claro que mi presencia es asfixiante, que mi ayuda es intromisión, que mi amor es control. Mamá, intervino Gabriel. Estábamos enojados, pero nunca dejamos de quererte. El amor sin respeto no basta, dije. Ya no. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de una verdad que pesaba. ¿Y ahora qué?, preguntó. Vendiste la casa, te fuiste, ya hiciste tu punto.
¿Qué pasará con nuestra familia? Miré a mi hijo, a este hombre que yo había criado, a esta persona que amé más que a mi propia vida. Vi al niño que fue y al padre en que se había convertido. Vi a Carlos en la forma de su mandíbula, en el tamaño de sus manos. Me vi a mí misma en su terquedad, en su sentido de justicia. Eso, dije con voz baja, depende de todos nosotros. La charla que siguió fue dura. Salieron verdades dolorosas, sentimientos guardados por años finalmente encontraron salida. Gabriel miraba su café, ahora frío y olvidado. Contábamos con la casa, admitió. Las palabras le costaban. No por codicia, sino porque era parte de nuestro plan financiero a largo plazo. ¿Tu plan financiero incluía mi muerte?, señalé. Hizo una mueca. Suena horrible dicho así. ¿Y cómo debería decirlo? Entonces, como legado familiar, intervino Jimena, como herencia generacional, como continuidad. ¿Y si hubiera necesitado venderla para pagar tratamientos médicos, o si hubiera querido donarla a una fundación, estarían igual de molestos? Se miraron entre ellos, el silencio dijo todo. Eso pensé, dije. Mi valor para ustedes se volvió lo que puedo darles, no quién soy. Eso no es verdad, protestó Gabriel, pero sus ojos se apartaron de los míos. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para platicar? No para pedirme cuidar a los niños o hablar de los planes de Navidad o decirme que algo en la casa necesitaba. Arreglo. No supo qué responder. Los quiero a los dos, continué. A los gemelos los adoro más de lo que puedo explicar. Pero el amor no debería ser un intercambio. Los ojos de Jimena se llenaron de lágrimas. Siempre sentí que me juzgabas, confesó. Como si nunca fuera suficiente lo que hacía como madre, esposa o nuera. Las acusaciones dolieron. Nunca quise que te sintieras así, pero lo hiciste. Tus sugerencias sobre la educación de los niños, tus consejos sobre el orden en casa, la manera en que movías todo cuando venías, como si mi forma de organizar no valiera. La despensa, murmuré recordando. Sí, la despensa. Regresé de ese fin de semana y todo estaba cambiado. ¿Sabes cómo se sintió eso? Como si mi casa no fuera realmente mía, como si mis decisiones no tuvieran valor. No lo había visto así. En mi cabeza solo intentaba ayudar, hacerles la carga más ligera. Para ella, estaba cruzando límites, controlando. Y el regalo de Navidad, agregó Gabriel. La tablet que dijimos que les íbamos a regalar a los gemelos, no lo sabía. «¿Por qué no preguntaste?», interrumpió Jimena. «Solo decidiste que tu forma era mejor». La verdad se instaló incómoda entre nosotros. Había estado tan segura de tener la razón que dejé de escuchar, de verlos como adultos con formas válidas de hacer las cosas. He cometido errores, reconocí. Crucé límites que ni siquiera sabía que existían. Y evitamos el conflicto, dijo Gabriel. En lugar de enfrentar los problemas, dejamos que el resentimiento creciera hasta que... Bueno, hasta ese día. Nos quedamos con esas verdades, el aire entre nosotros cambiando de acusación a algo más complejo, tal vez reconocimiento, el primer paso hacia el entendimiento. Los gemelos te extrañan, dijo Jimena después de un rato. No entienden por qué dejaste de venir. ¿Qué les dijeron? Que necesitabas un poco de tiempo sola, que a veces los adultos necesitan espacio. Asentí, agradeciendo que no me pintaran como la mala ante los niños. Te hicieron unas tarjetas, agregó Gabriel. Están en el coche. No sabíamos si querrías vernos hoy. Algo dentro de mí se rompió. Claro que quiero verlos. A pesar de todo, ellos no tienen culpa de nada. Lo que pasó entre nosotros no tiene nada que ver con mi amor por ellos. Jimena me observó. Has cambiado mucho, ¿verdad? No solo es el cabello y la ropa. He tenido que redescubrir quién soy sin estar definida por los demás. Ha sido revelador. ¿Y quién eres?, preguntó Gabriel repitiendo su pregunta anterior, pero ahora con verdadera curiosidad. Aún lo estoy descubriendo, pero sé que soy alguien que merece respeto, que tiene sueños más allá de ser abuela, que quiere conocer el mundo antes de que sea tarde.
El crucero, recordó. Chiapas, el próximo mes. Y Europa en otoño. Sola, sí. Se le notaba preocupado. ¿No es solitario? Estar rodeada de familia y sentirse invisible es solitario, corregí. Esto es soledad con propósito. Otra verdad difícil de tragar. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó Jimena con cautela. No con la casa. Entiendo que eso ya está decidido. Pero con nuestra relación. Me gustaría, respondí. Pero las cosas serán distintas ahora. ¿Distintas cómo?, preguntó Gabriel. No estaré disponible en cualquier momento para cuidar niños. No cambiaré mis planes para acomodarme a los suyos. No daré consejos si no me los piden. Y debemos ser más claros con nuestros límites, agregó Jimena, en lugar de dejar que el resentimiento se acumule. Y yo debo recordar que eres mi madre, no solo la abuela de los gemelos, dijo Gabriel en voz baja, que tienes valor más allá de lo que haces por nosotros. No era una resolución, no todavía. Había demasiado roto para arreglarse tan fácil. Pero era un reconocimiento, la base necesaria para lo que pudiera venir después. ¿Quieren ver mi nuevo lugar?, ofrecí. Traigan a los gemelos este fin de semana, tal vez, asintieron, con el alivio reflejado en sus rostros. ¿Y las tarjetas?, pregunté. Mencionaste que hicieron tarjetas. Gabriel fue al auto y volvió con 2 creaciones de papel de construcción, cubiertas de brillantina y con letras temblorosas. Te extrañamos, abuela, decía una en rojo. Por favor, regresa, decía la otra. Pasé el dedo sobre las letras. Estos mensajes salían de corazones demasiado jóvenes para entender las complicaciones de los adultos. Yo también los he extrañado, dije, con la voz cargada. Más de lo que puedo expresar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Jimena. Me tomé un momento para reflexionar frente a esas 2 personas sentadas al otro lado. Mi hijo, a quien crié, y mi nuera, con quien tanto me costó conectar. El dolor entre nosotros, el amor que aún latía debajo. Adelante, dije sin rodeos. A veces cada quien por su lado, otras juntos, pero con más sinceridad que antes. No era un final de cuento de hadas. No había promesas de armonía perfecta ni sanación inmediata. Solo los primeros pasos, inseguros pero firmes, por un nuevo camino. Un camino cuyo destino aún no conocemos, pero cuya dirección ya está clara. Hacia adelante. 2 meses después, ya tenemos una nueva normalidad. No es perfecta ni siempre cómoda, pero es honesta de una manera que nunca habíamos tenido. Las cenas de domingo han vuelto, pero ahora en mi departamento, con vista al mar, que todavía me deja sin aliento. La primera visita fue incómoda. Los gemelos corriendo por mi espacio meticulosamente ordenado. Gabriel y Jimena intercambiando miradas ante mis muebles modernos y mis cuadros llenos de color. Muy distinto al estilo victoriano tradicional. Está muy brillante, comentó Jimena, mirando la pared turquesa y las pinturas abstractas. Ahora me gusta el color. Respondí sin rodeos. Ya tuve suficiente de tonos apagados. Los gemelos se adaptaron al instante, como lo hacen los niños. Se adueñaron del cuarto de visitas, reacomodaron los cojines decorativos y pidieron bocadillos específicos para futuras visitas. Los dejé, entendiendo lo importante que era para ellos sentir que ese espacio también les pertenecía. Gabriel tuvo más dificultad. No se siente como tú, dijo, parado en el balcón después de cenar. Se siente exactamente como yo, corregí. Solo que no soy la que tú recuerdas. Me observó. Este hijo que me conocía desde siempre, pero que apenas ahora empezaba a verme de verdad. Sigo esperando que digas que te vas a mudar de vuelta al barrio. Eso no va a pasar. Lo sé, es solo que pareces otra persona. No soy otra, dije. Soy más yo. Chiapas me cambió aún más. 10 días de naturaleza impresionante, glaciares rompiéndose sobre aguas turquesa, ballenas emergiendo junto al barco, auroras boreales bailando sobre el cielo.
Les envié postales a los gemelos desde cada puerto. Les compré recuerdos pequeños. Tomé cientos de fotos. Pero no llamé a casa todos los días como solía hacer. No me angustié pensando en lo que pasaba sin mí. No sentí culpa por disfrutar experiencias que no compartían conmigo. Hice amistades en el crucero, otros viajeros solitarios con sus propias historias de transformación. Un viudo que descubrió la fotografía tras la muerte de su esposa. Una maestra jubilada que ahora recorre parques nacionales después de décadas, en el aula. Una mujer que dejó una carrera corporativa de 40 años para hacer cerámica. Libertad después de los 70, así lo llamó mi nueva amiga, Leticia. El regalo inesperado de la vida tardía. Cuando regresé, bronceada y llena de energía, los gemelos quedaron fascinados con mis relatos. Extendimos mapas sobre la mesa del comedor, siguiendo mi recorrido con sus deditos. Les mostré fotos de osos pescando salmones, de arte indígena, de montañas reflejadas en aguas quietas. ¿Podemos ir la próxima vez?, preguntó Marisol. Tal vez cuando sean más grandes, respondí. Algunos viajes están hechos para hacerse en soledad. Gabriel levantó una ceja al oír eso, pero no dijo nada. Después, mientras me ayudaba con los trastes, admitió: «Te ves más feliz». Lo estoy. ¿A pesar de todo lo que pasó entre nosotros? Por todo lo que pasó, corregí. Forzó cambios que ya eran necesarios. Nuestro nuevo acuerdo tiene límites claros. Cuido a los gemelos una vez por semana, los miércoles por la tarde. Mi decisión, mi horario. Las cenas dominicales alternan entre mi departamento y su casa. Asisto a las presentaciones escolares y juegos deportivos, pero no a cada práctica ni tarea. Jimena y yo hemos logrado una tregua cautelosa. Ya no se tensa cuando entro a su cocina, y yo aprendí a preguntar antes de sugerir algo. Pasos pequeños hacia el respeto mutuo. He estado pensando en lo que dijiste, me comentó en un raro momento, a solas, sobre sentirte invisible en tu propia familia. Esperé, dándole espacio para continuar. Yo también me he sentido así a veces, como si solo fuera la esposa de Gabriel o la mamá de los gemelos, como si mi identidad hubiera sido devorada por mis roles. Pasó tan poco a poco que ni nos dimos cuenta. Le respondí. Ella asintió. Verte cambiar me ha hecho pensar en mis propias decisiones, en lo que le estoy enseñando a Marisol y a Iker. Especialmente a Marisol, asentí, pensando en los ojos atentos de mi nieta. He vuelto a pintar, confesó Jimena. Son solo pequeñas acuarelas, pero son mías. Esta conexión tímida, de mujer a mujer en vez de suegra a nuera, me parece lo más frágil y valioso de todo lo que intentamos reconstruir. Hemos tenido retrocesos. Una conversación tensa cuando rechacé cuidar a los gemelos durante sus vacaciones escolares para que ellos pudieran hacer un viaje en pareja. El destello de resentimiento de Gabriel cuando mencioné vender algunos muebles familiares que no cabían en mi departamento. Mi propia tristeza cuando olvidaron llamarme en mi cumpleaños y luego buscaron excusas en lugar de simplemente disculparse. Los viejos hábitos regresan en momentos de estrés o cansancio. La diferencia ahora es que los reconocemos, los enfrentamos, los ajustamos. Antes hacías lo que fuera por mantener la paz, observó Gabriel después de una de esas conversaciones. Ahora simplemente dices lo que piensas. Eso está mal. Desconcierta, admitió, pero probablemente es más sano. La semana pasada me ayudó a empacar para mi gira por Europa. Mientras doblaba mis suéteres, dijo en voz baja: «Perdón por haberte hecho sentir no deseada, mamá. Nunca pensé en cuánto te dimos por sentada». «Siento haber vendido la casa sin hablarlo contigo», respondí. Fue una reacción impulsiva. Él se encogió de hombros. Tal vez necesitábamos ese sacudón. Y la verdad, verte feliz viviendo tu vida vale más que cualquier herencia. La frase quedó suspendida entre nosotros, mezcla de disculpa y reconocimiento. Tenía miedo, confesó, acomodando con cuidado mis zapatos en la maleta.
Cuando desapareciste, cuando cambiaste todo, pensé que te habíamos perdido para siempre. Nunca podrían perderme por completo, le aseguré, pero sí perdieron a la versión de mí que existía solo para su conveniencia. Hizo una mueca, pero asintió. Me lo merezco. Todos merecíamos algo mejor que lo que teníamos antes, lo corregí. Esto es mejor, ¿no? Más difícil a veces, pero mejor. Sí, coincidió. Aunque todavía extraño la casa victoriana a veces. La casa o lo que representaba. Ambas, supongo. Seguridad, punto, continuidad. La promesa de que algunas cosas nunca cambian. El cambio es lo único constante, dije, citando algo que Leticia me dijo en Chiapas. ¿Y desde cuándo tan filosófica? Bromeó. Desde que empecé a vivir, en lugar de solo existir. Me abrazó entonces, ese hijo adulto que aún llevaba el eco del niño que fue. Estoy orgulloso de ti, mamá. ¿Es raro decir eso? Un poco, reí, pero lo acepto. Esa noche, después de que se fue, me quedé en el balcón viendo cómo la luna plateaba las olas. En 2 días estaría en Oaxaca, luego Madrid, después Barcelona. Lugares que soñé, pero que nunca puse como prioridad. Los gemelos me ayudaron a hacer un álbum de recuerdos para el viaje. Páginas listas para fotos y recuerdos. Para que nos enseñes todo, explicó Marisol. Cuando regreses. Cuando regreses, ¿no? Sí. La suposición del retorno, de la continuidad pese a la distancia, de pertenencia a pesar de la independencia. Tal vez ese sea el corazón de nuestra reconstrucción. Reconocer que el amor no necesita presencia constante, que los límites fortalecen en lugar de debilitar los lazos, que vernos de verdad, con todos nuestros defectos, necesidades e identidades, separadas permite una comprensión más profunda que cualquier devoción ciega. No es perfecto, no siempre es fácil, pero es real de una forma que nunca habíamos tenido. Escribo esto desde un café en Oaxaca. El Sena fluye gris verdoso bajo un cielo otoñal. Las campanas de la iglesia marcan la hora, su sonido flotando a través de siglos de alegría y tristeza humanas. Mi café se ha enfriado mientras me pierdo en pensamientos, en recuerdos, en gratitud por el camino extraño y retorcido que me trajo hasta aquí. Hace 6 meses estaba de pie en la sala de Mtisuntesntó, mi hijo, y escuché las palabras que lo cambiarían todo. ¿Por qué no simplemente desapareces? Y desaparecí. No de la forma en que ellos pensaban, tal vez. No en sumisa resignación ni en retirada herida. Desaparecí como la mujer que habían dado por sentada y reaparecí como alguien nueva. Alguien que se pertenece primero a sí misma. El mesero rellena mi taza, asintiendo hacia mi diario. ¿Estás escribiendo un libro?, me pregunta. Una histoire, le contesto con mi francés limitado. Una historia, la mía, cuando jamás pensé que seguiría viva a los 73. Ayer subí los escalones de Montmartre, parando a menudo para recuperar el aliento, pero rechazando cualquier oferta de ayuda. Arriba me senté junto a un artista callejero que dibujó mi retrato. «Tienes unos ojos interesantes», me dijo. «Han visto muchos cambios». Foley lo conocía. Mi celular suena con un mensaje de Gabriel. La cena del domingo sigue en pie para cuando regreses. Los gemelos tienen una sorpresa para ti. Escribo de vuelta. No me lo perdería. Yo también tengo sorpresas. Este intercambio tan sencillo habría sido impensable hace unos meses, cuando el silencio se extendía entre nosotros como un río helado. Ahora las palabras fluyen otra vez, a veces torpes, a veces con ecos de viejas heridas, pero fluyen al fin. Sanar no ha sido un proceso lineal. Ha habido retrocesos, momentos en los que los viejos hábitos regresaban, cuando mis nuevas fronteras chocaban con expectativas antiguas. Una llamada tensa cuando decidí extender mi viaje 2 semanas más. La sonrisa forzada de Jimena cuando rechacé ser la anfitriona del Día de Acción de Gracias en mi departamento.
el resentimiento fugaz de Gabriel cuando mencioné los amigos que había hecho en Madrid. «Parece que te va bien sin nosotros», me dijo en una videollamada, su tono diciendo más que sus palabras. «Me va bien», asentí. Pero eso no significa que no los extrañe. Este es el equilibrio que sigo aprendiendo. Ser independiente sin aislarme. Tomar mis propias decisiones sin caer en el egoísmo. Amar sin renunciar a mí misma. Mañana visitaré el Louvre. La próxima semana estaré en Madrid. Mis nietos me mandan mensajes preguntando por mis aventuras. Jimena me ayudó a abrir una cuenta de Instagram para compartir fotos, algo que antes habría considerado trivial. Abuela es más cool que nosotros, le dijo Marisol a sus amigas, mostrándoles una foto mía en una góndola en Venecia. ¿Soy más cool o simplemente más auténtica? La mujer que tal vez siempre fui, si no me hubiera definido tanto por mis relaciones con los demás. La crisis que comenzó con un ¿por qué no desapareces de una vez?, me obligó a enfrentar preguntas que había evitado durante décadas. ¿Quién soy más allá de ser madre, abuela, viuda? ¿Qué quiero de los años que me quedan? ¿Qué significa vivir bien? Aún busco esas respuestas. Aún aprendo a dar prioridad a mis deseos sin sentir culpa. Aún navego la delicada línea entre cuidarme y mantener el lazo con mi familia. La semana pasada hice una videollamada desde la Torre Eiffel. Las caritas de los gemelos llenaron mi pantalla. Su emoción era palpable mientras giraba el celular para mostrarles la ciudad brillante a mis pies. ¿Ya vas a volver?, preguntó Iker. «En 2 semanas, prometí». «Bien», dijo Marisol. «Papá no sabe hacer hot cakes». Me reí. «Se los haré cuando los visite». «Pero no todos los domingos», interrumpió Gabriel entrando en cuadro. «Mamá tiene su propia vida ahora». Ese simple reconocimiento me calentó más que el sol parisino. Mi hijo reconociendo que soy alguien aparte, respetándolo, quizás hasta admirándolo. Más tarde Jimena se unió a la llamada. «Hemos estado pensando en llevar a los niños a Europa el próximo verano», dijo. «¿Considerarías ser nuestra guía aparte del viaje?» Esa invitación era más que un plan turístico. Era el reconocimiento de mi experiencia, de mi nuevo conocimiento. Una validación más allá del papel tradicional de abuela. «Me encantaría», respondí. «Por un lado, también deberías pasar tiempo con tu familia». «Tu familia», respondió ella, y luego añadió con una leve sonrisa. «Pero entiendo a qué te refieres. Este es el regalo que nació del dolor. Una relación más honesta, basada en la elección y no en la obligación. En el respeto mutuo y no en expectativas no dichas. A veces las heridas más profundas vienen de quienes más amamos, y a veces esas heridas nos obligan, por fin, a ponernos en primer lugar. Siempre llevo una foto pequeña de mi familia en la mesita de noche donde sea que viaje. Me recuerda que las relaciones cambian, que defenderte no significa alejarte, que el amor puede sobrevivir incluso a nuestros peores momentos. El sol ya está bajando, tiñendo Oaxaca de dorado y rosa. Pedí una copa de vino, algo que casi nunca hacía antes. Pequeños placeres que me negaba por costumbre, por esa idea equivocada de que darse un gusto no era apropiado para una mujer de mi edad. Una abuela, una viuda, una pareja joven en la mesa de al lado se inclina, se susurran cosas y ríen. Sonrío recordando a Carlos y a mí en nuestros primeros días. La pasión, los planes, la certeza de que nuestro amor vencería cualquier obstáculo. Y en muchos sentidos lo hizo, pero su muerte prematura me dejó a la deriva, aferrada a la maternidad, como mi única identidad. ¿Me reconocería ahora? Esta mujer tomando vino sola en Oaxaca, con el cabello gris peinado en un corte moderno, usando colores que él nunca me vio usar, haciendo planes en los que él ya no está. Creo que sí. Creo que vería la esencia de mí que lo atrajo hace 50 años. Ese espíritu que quedó enterrado bajo décadas de sacrificios y cuidados, ¿vive de verdad
me dijo en esos últimos días en el hospital. Prométemelo. Me tomó 28 años entender lo que quiso decir. Entender que vivir de verdad no significa vivir solo para los demás. Que el mayor regalo que podemos dar a quienes amamos es nuestra versión más auténtica. El mesero trae la cuenta y me preparo para volver a mi pequeño hotel. Mañana será otro día de exploración, de descubrimiento, de ese gozo que nace cuando eliges tu propio camino. Y en 2 semanas volveré a casa, no a la victoriana de la calle Maple, sino a mi condominio junto al mar, a la cena de domingo con mi familia, a ese equilibrio delicado entre estar juntos y ser libres que todavía estamos aprendiendo a manejar. La ironía no se me escapa. Me pidieron que desapareciera y al hacerlo por fin me volví visible. Para ellos, para mí misma. A veces desaparecer no es irte de la vida de alguien. A veces es volver a sostaparecer como quien eres de verdad. Yo solía pensar que era indispensable en mi familia. Entregué todo sin esperar nada a cambio, creyendo que el amor bastaba para mantenernos unidos. Pero descubrí que, a veces, ese amor sin límites se vuelve una carga para quienes lo reciben. La lección más grande que aprendí es esta. Nadie debería vivir toda su vida siendo un personaje secundario en la historia de alguien más. Me desaparecí, como ellos pidieron, pero no para ser olvidada, sino para encontrarme a mí misma. Hoy vivo no por obligación, sino por decisión. Amo a mi familia, pero también he aprendido a amarme. Cada límite que pongo no es un muro, es un acto de respeto hacia la paz que tanto me costó recuperar. Si alguna vez te has sentido invisible, subestimada, reducida a un rol, pregúntate, ¿qué me queda cuando ya nadie me necesita? ¿Yo misma me necesito? Cuéntamelo en los comentarios si tú también has vivido algo así. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías tú? ¿Perdonar y seguir? ¿O empezar una nueva vida como lo hice yo? Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para elegirse a uno mismo.